Hola, ¿qué tal? Estamos aquí hoy en este pop de Ojo con Pisto. Hoy vamos a hablar acerca de las licencias ambientales que otorga el Ministerio de Ambiente. Se va a unir con nosotros el viceministro de Ambiente, entonces vamos a conectarlo porque me dijeron que ya andaban por aquí. Así que veamos. Pueden dejar sus comentarios y sus dudas en el chat. Nosotros y nosotras las iremos respondiendo eh, durante la conversación. Y listo. Ya quedó invitado el Ministerio de Ambiente. Igual, me dicen porfa si se escucha y, o sea, como para ir probando el sonido, se escucha la bulla que hay afuera. Entonces, eso, vamos a esperar a que se una el viceministro. Vamos a platicar acerca de las licencias ambientales que otorga el Ministerio de Ambiente. Entonces, si ustedes tienen dudas acerca de cómo es este proceso, si tienen dudas de cómo fiscalizar también este proceso, que sabemos que es algo que las personas siempre preguntan, ¿verdad? ¿Cómo es que se dan este tipo de, de permisos, ¿verdad? Vemos siempre que están las obras y las construcciones con las licencias de construcción. Eh, entonces, ahorita hay pues, que aprender cómo es que están las licencias ambientales, que también son un requisito indispensable para pues, las obras. Entonces, vamos a ver. Recuerden siempre igual darle tap a la pantalla para que nosotros sepamos que les gustan ese tipo de actividades. Ay, se me está cayendo esta cosa. Perdón, es que la verdad no tengo... ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, aquí lo tenemos al viceministro de Ambiente. Ay, esta cosa se me cae. Y aquí estamos. Entonces, muchas gracias, viceministro, por pues unirse hoy con nosotros aquí desde Ojo con mi pisto. Vamos a estarle ahí dando las preguntas acerca eh, de las licencias ambientales, ¿verdad? Que son y este, para pues aprender un poco más acerca de este proceso. Y pues ya tenemos aquí al público presente. Recuerden siempre darle tap a la pantalla para saber que les está gustando la transmisión. Nosotros vamos a estar también leyendo preguntas del público, pues que nos hagan desde el chat. Y pues ahí vamos a estar platicando acerca del tema. Entonces, solamente estoy esperando a que me pasen la guía de preguntas. No sé si mi internet está bien, porque no sé si llegan los mensajes o soy yo la que tiene mal internet o mala conectividad ahorita. No, se escucha muy bien. Ok, perfecto. Entonces, sí voy a preguntar una vez más porque no veo que estén llegando desde mi lado. Entonces, em, pues primero vamos a empezar pues conociendo un poco cómo es que sucede este proceso, ¿verdad? Entonces nos gustaría conocer cómo es que se solicita primero una licencia ambiental y en qué parte del proceso al momento de que se hagan edificaciones o construcciones pues está esto. Bueno, muchas gracias. Gracias por el espacio. Buena tarde. Pues primero tal vez sería bueno que comenzáramos explicando qué es una licencia ambiental. Una licencia ambiental es un catálogo de compromisos que incluyen todos aquellos que buscan mitigar los efectos de alguna actividad, obra, industria al medio ambiente. Es decir, que aquí vamos a tener una serie de pasos o de indicaciones que nos van a decir cómo implementar las actividades para que se minimicen esos efectos a nuestro ambiente. En ese sentido, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de categoría es nuestro proyecto. Tenemos proyectos de alto impacto, mediano a alto, mediano a bajo, bajo impacto ambiental y de mínimo impacto ambiental, que son las categorías de registro. Al nosotros saber cuál es la categoría de nuestro proyecto,
¿Cómo sabemos esto? Esto lo sabemos porque existe el listado taxativo. El listado taxativo es un catálogo que utiliza el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para determinar qué tipo de categoría pertenece la obra que queremos implementar, así como su unidad de medida, que es la que nos va a decir, dependiendo la cantidad, por ejemplo, si tenemos, es un movimiento de tierras, se mide en metros cúbicos. Y por ejemplo, si es menor a 20,000 metros cúbicos, es un B2, es decir, de mediano a bajo impacto. Ya si es mayor de 20,000 metros cúbicos, ya estamos hablando de mediano a alto impacto. Cuando ya tenemos nuestra categoría, nos vamos a buscar los términos de referencia. ¿Qué son estos términos de referencia? Estos son los requisitos que nos piden según nuestra categoría para que ingresemos nuestro instrumento ambiental. Acá es donde nos piden tanto requisitos documentales como técnicos. Documentales estamos hablando de un DPI, el certificado del registro de la propiedad, el registro mercantil de la empresa en caso es una empresa. Y documentos técnicos, ya estamos hablando de estudios geotécnicos, estudios hídricos, inventarios de flora, fauna, inventarios forestales. Luego de eso, se ingresa al ministerio, se evalúa, se analiza y ya pues se resuelve. Muchas gracias. ¿Y qué tipo de negocios o proyectos están obligados a tramitar una licencia ambiental? Según el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento al Medio Ambiente, que data desde 1986, toda obra, industria, proyecto o actividad debe presentar un estudio de impacto ambiental. ¿Y tiene algún precio tramitar una licencia ambiental? ¿Tiene alguna qué? Perdón. ¿Algún costo, algún precio al tramitar una licencia ambiental? Y dependiendo la categoría, que va pues, desde el ingreso, que puede ser desde 50 quetzales hasta casi 800 quetzales por el ingreso. Y hablando ya un poco más de datos, ¿cuántas licencias ambientales aprueba el MAR al año y en cuál de los 22 departamentos se concentra más las solicitudes? Bueno, es una muy buena pregunta porque ha ido incrementando con el tiempo. Cuando en el 2023 fueron alrededor de 19,500 licencias ambientales, en el 2024 subió a 22,000 licencias, en el 2025 llegó a 25,000 licencias y por el momento llevamos como 8,000 y fracción de licencias. Normalmente entran unas 26,000 en promedio. Eso sería, ¿sí? ¿Cuál fue la otra? El Y departamento donde más se concentra es definitivamente en la ciudad de Guatemala. Posteriormente en Quetzaltenango también se concentra. Y en tercer lugar tenemos a Alta Verapaz. interesante, ¿esto podría ser a base, digamos, de la urbanización o a qué se deben como este tipo de datos en los que se distribuyen los trámites? Sí, definitivamente es la cantidad de habitantes que pueden haber en los lugares, también las actividades económicas que se pueden estar dando en cada lugar. Por supuesto que son de diferente índole. En algunos casos, por ejemplo, en la ciudad es más de infraestructura, en algunos departamentos es más de agroindustria, por ejemplo, y dependiendo las condiciones de los departamentos, así son los proyectos. Y bueno, ahorita pasando un poco más a el proceso de evaluación de los proyectos, ¿cómo se incorpora la opinión de las comunidades al momento de aprobar una licencia? Sí, digamos, esto es lo que nosotros llamamos la participación pública, que está reglada en el Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental. Esta participación pública aplica para los proyectos de alto impacto, que son categoría A, y para los que son de mediano a alto impacto, que son los B1. Esta consiste en que cuando se ingresa el instrumento ambiental, la población tiene 20 días para ingresar cualquier tipo de oposición al proyecto.
Y durante el proceso de evaluación, se analiza y se ve todas las variables ambientales que están exponiendo, e incluso se podría hasta llegar a hacer una visita de campo extra para determinar ese extremo. Sin embargo, hay otra modalidad antes de la evaluación, que es las encuestas que se llevan a cabo en las áreas de influencia de los proyectos. Entonces, con estas encuestas se hace saber mediante talleres, algunas charlas, explicarle a la comunidad la naturaleza del proyecto, en qué consiste, cómo va a mitigar los efectos ambientales de la actividad, y esa es la manera en la que participa la población. Y al momento de hacer estas visitas de campo, ¿las hace solamente personas del ministerio o también van vecinos? Normalmente son personas del ministerio las que hacen este tipo de inspección, de visitas. Ahora, en las inspecciones, ahí en algunos casos sí acompañan vecinos, pero ya sería el tema de denuncias. Entiendo. Y ahorita, ¿cómo se aseguran que todas las partes que van a estar cercanas a un proyecto estén involucradas dentro del proceso? Bueno, eh, antes, mire, este proceso de las licencias ambientales ha estado muy abandonado. Ha sido un proceso que se ha visto únicamente como un trámite, únicamente, donde solo se cumplen una serie de requisitos y como que fuera a sellarles, se les entregaba. Esta administración realmente estamos evaluando y analizando cada uno de estos instrumentos. Entonces, nosotros, para garantizarlo, nosotros al analizar los instrumentos ambientales, vemos que las medidas de mitigación que están implementando, que van a implementar, sean coherentes y se adapten al tipo de actividad que están realizando. Por ejemplo, si van a botar 5, 20 árboles, pues bueno, reforestar al menos 3 veces más de la cantidad que están botando. Por ejemplo, implementar sistemas de reuso de agua, por ejemplo, para disminuir la presión sobre el manto freático del agua, es otra medida de mitigación que también nosotros observamos, y es como vamos garantizando con compromisos ambientales fuertes que los impactos al ambiente sean los menores posibles. Y pues para las personas que recién se están uniendo a este live, les comentamos que estamos hablando de licencias de ambiente con el viceministro de Ambiente, José Rodrigo Rodas. Él es experto en gestión pública y planificación estratégica, entonces pueden dejarnos ahí sus comentarios, sus dudas, que los vamos a estar leyendo al final de la interacción, para que ustedes como vecinos y vecinas también puedan preguntar pues directamente a las autoridades a cualquier duda que ustedes tengan acerca de estos procesos que son pues las licencias ambientales. Y pues ahorita siguiendo un poquito con las preguntas, en las áreas urbanas pues se quedan sin cobertura boscosa hasta sus laderas y barrancos. ¿Hay alguna zona en particular donde considere que ya no deberían aprobar ciertos proyectos por el riesgo ambiental que estos representan? Sí. Me faltó mencionar también que todos tenemos que entender que analizar las licencias ambientales, resolverlas, no es poca cosa. Estamos hablando que esta es la primer línea de defensa de nuestros recursos naturales, porque aquí es donde nosotros vamos a analizar cada uno de los estudios que nos presentan, y con base a ello se evalúa si con medidas de mitigación podemos disminuir los riesgos a nuestro entorno, o si no existen medidas de mitigación para reducir esos impactos, definitivamente se deniegan. Y ahorita llego a tu pregunta, que es, digamos, por supuesto que hay algunas partes donde son muy propensas a deslizamientos. Ahí definitivamente no es posible, por ejemplo, algún tipo de construcción. Por ejemplo, en zonas de alta recarga hídrica, tampoco, porque tenemos que conservar lo que tenemos. Y con esto yo no estoy diciendo que estemos en contra del desarrollo, estamos a favor del desarrollo. O sea, el país tiene que desarrollar,
pero como dice la Constitución en su artículo 97, con equilibrio ambiental. Entonces, si nosotros implementamos un proyecto con ese equilibrio, donde nosotros le estamos devolviendo a la naturaleza parte de lo que le estamos quitando, es lo que nosotros le damos una viabilidad ambiental. ¿Y cómo condiciona el Ministerio las licencias ambientales en el Departamento de Guatemala para eso, ¿verdad? De exigir una compensación forestal real. Sí, digamos que nosotros las condicionamos viendo y analizando las medidas de mitigación que sean coherentes con el tipo de actividad que se está realizando. Entonces, en la medida que nosotros colocamos medidas de mitigación fuertes que de verdad protegen nuestra naturaleza, en esa medida se condiciona el otorgamiento de la licencia. Muy importante decir que nos auxiliamos también de otras instituciones como Conred, porque ellos tienen la competencia de determinar si es un área de riesgo o no. Nos auxiliamos también con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, porque las áreas protegidas tienen restricciones de manejo. Entonces, con esto también nosotros condicionamos el otorgamiento de la licencia. El IDAE también, el Instituto de Antropología e Historia, pueden ser algunas partes donde hay vestigios arqueológicos y nosotros nos auxiliamos de ellos para condicionar las licencias ambientales. Usted habla mucho acerca como de esta interinstitucionalidad que pasa al momento de otorgar una licencia. ¿Por cuántas instituciones pasa el requerimiento de las licencias o cuántas instituciones tienen que dar un visto bueno para que haya una construcción o haya una intervención en un terreno? Bueno, depende la actividad. Por ejemplo, si estamos hablando de una actividad minera, pasa por el Ministerio de Ambiente para su licencia ambiental. Si está en un posible lugar donde hay vestigios arqueológicos, tendría que pasar también por el IDAE. Tiene que pasar por el Ministerio de Energía y Minas, que da la licencia de operación, y también por la municipalidad del lugar, que también da algún tipo de licencia. Y si a esto le sumamos que si está en área protegida, hay algunos proyectos de construcción, por ejemplo, que también tienen que pasar por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Si vemos que está en un área con muy alta pendiente, puede pasar también por la Conred, por ejemplo, y cada proyecto es diferente. Cada proyecto tiene que analizarse específicamente en el área de influencia, tanto directa como indirecta, que está afectando. Y pues yendo un poco más al lado de la fiscalización, el incumplimiento y las sanciones que el ministerio pues puede poner, ¿qué tipo de seguimiento realiza el ministerio después de emitir una licencia ambiental para ver que los parámetros se estén cumpliendo? Sí, aquí vale la pena mencionar que cuando recibimos esta cartera, habían alrededor de 9.400 denuncias pendientes, incluso algunas del 2008, 2007, que ahí estaban sin atenderse. Nosotros hemos readecuado algunos procesos, uniformizado algunos criterios y con esto ya llevamos atendida más de la mitad ya de las que teníamos pendientes. Las fiscalizaciones, pues, desde que nosotros, en el año 2023, se realizaron alrededor de 680 fiscalizaciones. El año pasado realizamos casi 1.900 fiscalizaciones. Para este año ya llevamos un poco más de 1.100 y seguramente vamos a llegar a casi las 3.000 fiscalizaciones. Las licencias ambientales cumplen su función, sí y solo sí, también si se les da el debido seguimiento. En ese sentido, hemos incrementado ese seguimiento y por supuesto, existen sanciones para aquellas que no están cumpliendo con los compromisos ambientales. Aquí, por ejemplo, Dani nos pregunta que si nos puede hablar un poco sobre las licencias CR y cómo es el criterio de esta administración. Sí, las licencias CR son las licencias de registro, son aquellas que causan un mínimo impacto ambiental. Podemos estar hablando de una zapatería, por ejemplo, de una venta de ropa, por ejemplo,
una venta de frutas, por ejemplo. Estas licencias CR, nosotros hemos simplificado mucho su otorgamiento. Estamos hablando que las actividades C y CR son alrededor del 73% de las licencias ambientales que nos solicitan. Entonces nosotros las debemos de simplificar lo más posible. Hoy por hoy, bueno, antes para una de registro, qué sé yo, una sastrería, por ejemplo, tenía que incluso le pedían planos de ubicación, un plano de tuberías, una serie de planos que realmente tenían que terminar contratando a alguien. Hoy por hoy lo simplificamos, tienen que responder alrededor de un poquito más de 20, 22 preguntas, tomar unas 5 fotografías del lugar y con eso es suficiente para obtener su licencia ambiental. Los proyectos tipo C de bajo impacto, algunos sí requieren, la mayoría requiere de algunos planos. Por ejemplo, si queremos hacer otro cuarto, otra habitación en algún negocio, en alguna casa, esta sería una categoría C por los metros cuadrados. Acá pues definitivamente se necesitan algunos planos arquitectónicos para saber qué es lo que van a construir, porque dependiendo de eso, va a ser, digamos, algunas medidas de mitigación que vamos a implementar. Se necesitan algunos planos, como por ejemplo topográficos, porque dependiendo de eso, si está en un terreno plano, pues no se necesita algún tipo de estabilización de algún talud, mientras que si está en un área inclinada, sí tenemos que exigir ese tipo de compromiso ambiental para evitar la erosión del suelo. Nosotros también, el suelo como un recurso natural, también tenemos que tutelarlo y velar por su protección, por ejemplo. Y bueno, acá también nos preguntan si aplican las multas a proyectos DAVI categoría CR y C. CR no pagan multa, eh, entonces no aplicarían. Ahora C sí aplica porque el artículo 8 pues está, pero aplica la multa mínima, que es de 5,000 quetzales. Y también nos pregunta Rosy si nos pudiera platicar un poquito más acerca de C más y PGA y en qué momento se dan. Sí, el C más PGA es una categoría pues, especial. Realmente esta categoría no existe en el reglamento de evaluación, control y seguimiento ambiental. Sin embargo, esta es un poquito que va más allá de un C. ¿Por qué? Porque un C no incluye un plan de gestión ambiental. PGA es plan de gestión ambiental. Este plan de gestión ambiental lo que contiene es algunas líneas base, ¿va? Cómo comencé yo el proyecto y a lo largo del tiempo cómo ha ido cambiando el entorno, eso es lo que pretende monitorear, y algunos otros estudios. Para estos, de la misma manera, se remiten al listado taxativo y dependiendo la actividad y la unidad de medida, como metros cuadrados, hectáreas, metros cúbicos de tierra, etcétera, ahí pues va a caer la categoría y para ello hay unos requisitos especiales. Súper. Igual les agradecemos muchísimo a las personas que están comentando para que igual sigan ahí haciendo sus preguntas de las que tengan. Vamos a pasar igual al cuestionario que ya tenemos preparado, después vamos a volver con las preguntas de la audiencia. Y pues ahorita este es un tema que siempre causa mucha curiosidad, ¿verdad? Que son las sanciones. Y nos gustaría conocer cuáles son las más comunes relacionadas con licencias ambientales. Por ejemplo, operar sin licencia o tramitar licencias de una categoría cuando en realidad el proyecto amerita otra. Ya. Nosotros multamos, número uno, por iniciar actividades sin contar con el instrumento ambiental. Según el artículo 8 de la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, estas multas van de 5,000 a 100,000 quetzales, dependiendo la categoría. Luego tenemos otro tipo de multas, que es por incumplimiento a los compromisos ambientales. Es decir, que si ya tienen la licencia ambiental y dentro de los compromisos estaba prohibido descargar aguas residuales a algún río sin un tratamiento previo y lo están haciendo sin ese tratamiento previo, ahí llega una multa.
Y estas multas van dependiendo, tenemos una metodología que se le asigna a algunas unidades valorativas dependiendo del daño ambiental. También hay algunas dentro de los compromisos que son compromisos documentales, como por ejemplo que necesitan algún dictamen de Conred, por ejemplo, ¿verdad? Si no cuentan con ese dictamen, pues por ser documental, las unidades valorativas son menores. Ahora, si es ambiental, como descargas de aguas residuales, contaminación por desechos sólidos, contaminación al aire por dióxido de carbono, etcétera, ahí las multas son un poco mayores. Claro, para todo esto hay un procedimiento sin violar el derecho de defensa de la empresa, donde se les hace la inspección, se les dice usted falló en A, B y C, por favor entréguenos pruebas de descargo para ello. Si entrega pruebas de descargo y subsana todo lo que se le detectó, ahí quedó. Si no se subsana eso, viene lo que sería una multa y una suspensión hasta que no subsane esos incumplimientos. Y si sigue sin subsanar estos incumplimientos, puede venir una cancelación de la licencia. ¿Y qué sucede cuando hay una cancelación de la licencia? ¿El proyecto debe parar o es como una suspensión temporal en lo que subsanan pues las deficiencias? No, debe parar porque se quedó sin ese requisito esencial que es la viabilidad ambiental del proyecto. Y también tenemos que diferenciar algunas competencias de diferentes instituciones. Por ejemplo, si fuera una operación minera que se queda sin su licencia ambiental, Energía y Minas debería suspender o cancelar, dependiendo la licencia de operaciones, que esa la entregan ellos. De igual manera, si fuera una construcción, las municipalidades son las que dan las licencias de construcción o las operaciones. Entonces, las municipalidades deberían de también cancelar o suspender dicha actividad. Entiendo. Aquí también Dani nos pregunta si el listado taxativo está actualizado y si no, pues ¿por qué está tan desactualizado? Sí. No está actualizado. Es del 2019, lo estamos actualizando, estamos en un proceso de actualización. Ya se han agregado alrededor de 80 actividades nuevas al listado taxativo. Por ejemplo, las estaciones de carga de vehículos eléctricos no existían, la estamos agregando en el nuevo listado taxativo. También el beneficiado de café ecológico también se está agregando al listado taxativo, y una serie de más actividades, algún senderismo ecológico también se está agregando, y definitivamente se va a actualizar. Por supuesto, mediante un proceso de participación con diferentes sectores. Este proceso inició desde el año pasado, y en la página del ministerio hay un lugar donde dice reformas al taxativo, hay un correo que dice reformastaxativo@marn.gov.gt, donde pueden enviar sus observaciones. Gracias. Y continuando, pues ya con el segmento un poco más de participación ciudadanas, de participación ciudadana y comunidades, ¿qué pueden hacer los vecinos que están preocupados por una licencia otorgada en su comunidad? ¿Aún pueden actuar aunque el proyecto ya esté avanzado? Sí, por supuesto que pueden actuar aunque el proyecto esté avanzado. Eh, digamos que pueden colocar las denuncias respectivas ante el ministerio. En estas pueden ellos detallar qué es lo que ellos están viendo que es anómalo. Por ejemplo, pueden ver que la obra está haciendo mucho ruido, generando mucho polvo, contaminando el agua. Entonces nosotros hacemos una inspección, y derivado de esa inspección podría proceder un proceso administrativo sancionatorio que incluso podría derivar en una cancelación de una licencia. Ahora, si están en el proceso de participación pública, cuando es un
una actividad de alto impacto, estas ustedes se meten a la página del Ministerio de Ambiente, coloquen edictos, MARN, por ejemplo, y ahí les van a aparecer todos los proyectos que son A y la fecha en la que dura la participación pública. Esta participación pública es durante 20 días. Actualmente estamos haciendo algunas reformas al reglamento de control y seguimiento ambiental porque sí consideramos que 20 días es un tiempo, poco tiempo para realizar las oposiciones. Estamos hablando de documentos, en algunos casos de 800 folios, 1200, 400 folios, que el vecino tiene que analizar, ver y denunciar al ministerio lo que piensan que puede estar causando daño al ambiente. El consejo que nosotros hemos dado es que digamos que en esto, por el momento pues están estos 20 días, no podemos hacer otra cosa hasta reformar el REXA. Pueden organizarse, se pueden repartir el documento para analizarlo entre varios, o también pueden analizar lo que realmente les preocupa. Digamos que lo que les está preocupando es el sonido, que vayan al capítulo del instrumento ambiental donde está el sonido y que ahí se enfoquen. Así pueden, de una manera más ágil, realizar la denuncia respectiva. También nos hablan mucho acerca, bueno, aquí en el chat estoy viendo la pregunta con esto de las denuncias, ¿verdad? Que sienten los vecinos que hay denuncias ambientales que no avanzan porque pues entre instituciones dicen que le pertenece o le compete a otra institución. ¿Cómo se puede evitar este pimponeo de las responsabilidades institucionales para que las denuncias verdaderamente avancen y pues le resuelvan a los vecinos? Bueno, por primera vez desde el 2024 jamás se había aplicado alguna sanción a alguna obra o actividad o negocio. Seguramente en muchos casos había este pimponeo entre instituciones y nadie se hacía responsable. Hasta ahora que estamos aplicando la ley como corresponde. Nosotros tenemos la competencia. Eso es muy importante, saber hasta dónde llegan las competencias de las instituciones. Nosotros tenemos como competencia otorgar la viabilidad ambiental, que son las licencias ambientales, que es un requisito para poder operar. Sin embargo, las municipalidades también otorgan licencias de construcción. Entonces, por ejemplo, si es algo ambiental, pues el órgano rector pues, es el Ministerio de Ambiente. Pero también hay algunos traslapes porque hay órganos especializados. Por ejemplo, está el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, que ve la parte ambiental dentro de áreas protegidas. Entonces, ahí es donde las instituciones tienen que trabajar de manera coordinada dentro de sus competencias. Es decir, el Ministerio de Ambiente va a determinar si hay incumplimientos dentro de la licencia ambiental que emitió el Ministerio de Ambiente. El CONAP va a determinar si hay incumplimientos dentro del plan maestro del área protegida. Y si no es en área protegida, y si estamos hablando de bosque, tenemos el Instituto Nacional de Bosques, que entonces, si nosotros otorgamos una licencia ambiental, vamos a determinar incumplimientos dentro de la licencia ambiental. Y el INAH va a determinar incumplimientos dentro de la licencia forestal que ellos otorgaron. Entonces, cada quien dentro de su competencia. La municipalidad va a determinar si hay inconsistencias o incumplimientos dentro de la licencia que ellos otorgaron. Y también nos preguntan, pues ahorita han surgido imágenes en el volcán de Acatenango, ¿verdad? En el que vemos como construcciones sobre el volcán. Preguntan si hay algún tipo de avance o algún tipo de seguimiento con respecto al tema de estas construcciones en el volcán de Acatenango específicamente. Sí, muy importante cabal el tema de las competencias, ¿verdad? Todas esas construcciones que están ahí ya fueron denunciadas penalmente por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Es labor del Ministerio Público hacer la labor investigativa correspondiente. También hago una invitación a la ciudadanía a que también denuncien y que no
hagan uso de actividades o locales ilegales que no están autorizados por ninguna autoridad. Porque en la medida que las personas hacen uso de eso, así va creciendo la demanda de estos establecimientos. Entonces, también es un llamado a que la población se informe y si esto es ilegal, como estamos diciendo, no hagan uso de esto. Y pues ahorita también dentro del Congreso está avanzando una ley de bosques urbanos que podría ayudar a proteger áreas verdes y responder pues a las preocupaciones de los vecinos. ¿Ve posibilidades reales de que esto avance en el Congreso para proteger los bosques urbanos que todavía quedan en la ciudad? Bueno, en el Congreso es muy impredecible todo lo que sucede ahí. La iniciativa pues busca la protección de estos bosques. Recordemos que desarrollo tiene que haber, pero con equilibrio. Entonces, esta iniciativa no está diciendo que no haya desarrollo, que haya una veda en construcciones, no, simplemente está abogando porque lo que es de vocación forestal se quede de vocación forestal y lo que es para construir se quede para construir. Y aprovechando, digamos, este espacio, también quisiera decir que, bueno, si a mí me preguntaran cuáles son los principales problemas ambientales, el primero que diría yo que es la falta de conciencia ambiental que tenemos los ciudadanos. Porque sin esa conciencia ambiental que tenemos, es que estamos destruyendo nuestro ambiente y recordemos que todo lo que nosotros hacemos impacta el medio ambiente, incluso la vida misma depende de la naturaleza. Entonces, tenemos que ser conscientes, tenemos que usar nuestros recursos de manera sostenible, tenemos que hacer de caso que nuestros recursos fueron prestados por nuestros hijos y se los tenemos que devolver de la misma forma en la que ellos nos lo entregaron. Y hablando un poquito de los estudios de impacto ambiental, ¿estos están disponibles para que los vecinos los consulten en cualquier momento? ¿Están de forma presencial en las oficinas o están en internet? ¿Cómo pueden acceder pues la ciudadanía a estos? Sí, esta es información pública y el mecanismo más fácil para acceder a ellos, pues por medio de la Oficina de Acceso a la Información Pública. ¿Y en qué información deberían reparar los vecinos al momento de consultar un estudio de impacto ambiental, pues para corroborar que sí, pues diga la verdad en cuanto a la realidad que se vive en la región? Bueno, yo realmente mi consejo es que en un estudio de impacto ambiental vean las medidas de mitigación que pretenden implementar. Y si estas medidas de mitigación son acorde al impacto de la actividad, pues ahí vamos por un buen camino. Eso sería básicamente. Y si hay algún dato que salta a la vista o que no está, digamos, con concordancia, ¿a quién o cómo debo acudir para realizar una denuncia ante el ministerio? Hay que ingresar la denuncia al ministerio, a la dirección de cumplimiento legal. Las denuncias se pueden ingresar. Mire, han incrementado exponencialmente las denuncias y por eso que hemos tenido que ver la necesidad de contratar más personal, capacitar más personal, más equipo para las personas. Se puede denunciar por el sistema de denuncias ambientales, el SICODA, que está en la página web. Pueden apersonarse acá al ministerio o a las diferentes delegaciones. Incluso puede ser anónima la denuncia. Entonces ahí nosotros recibimos la denuncia y al ver que hay algo anómalo, bueno, recibimos la denuncia y vamos a hacer la inspección y ahí es donde determinamos nosotros si hay algún tipo de incumplimiento y las medidas para repararlo. ¿Y ha retirado el ministerio alguna licencia al momento de consultar el estudio por parte de terceras personas? Sí, ya se han retirado algunas licencias por eso. Se han detectado que se otorgaron mediante algún proceso anómalo y se han tenido que cancelar las licencias. ¿Y puede una municipalidad ejecutar una obra que no cuente con un estudio de impacto ambiental? No, no puede. Y si
ven algo de ese tipo, denuncien. Y, por ejemplo, en los casos de los departamentos, por ejemplo, un vecino en Petén está viendo que hay una construcción y quiere consultarlo, reportarlo. ¿Debe viajar a la ciudad de Guatemala o puede acercarse a alguna delegación en el Ministerio de Ambiente? Puede hacerlo incluso desde su casa, desde la comodidad de su casa. Ingresa a la página del ministerio, ingresa al SICODA y ahí llena el formulario y le da a enviar. O va a la delegación del departamento donde se encuentra y ahí interpone la denuncia. Perfecto. Y continuando un poquito más también con preguntas del público que veo que está bastante activo de nuestro lado con el montón de preguntas, la verdad es que nos han llegado para el viceministro. Nos preguntan también si existen cursos de capacitación por parte del MARNT para saber gestionar licencias. Sí, ahorita estamos reformando, acabamos de terminar de reformar el pensum para ser consultor ambiental o auditor ambiental. Por el momento hay algunos colegios profesionales que lo están impartiendo, pero pronto va a empezar un pensum más actualizado y pues en breve estaríamos informando. También aquí nos preguntan cuánto tiempo demoran en resolver un expediente categoría B1 y pues de una vez como para que nos pueda explicar un poquito qué son estos expedientes. Bueno, estos expedientes, por ejemplo, un B1 es de mediano a alto impacto. Este expediente contiene una serie de estudios hídricos, geológicos, de suelos, de aguas, incluso incluye una serie de encuestas que no son poca cosa, ¿verdad? Normalmente esos estudios están hablando de entre 900, 1200 folios en muchos casos, que hay que estudiarlos. Antes de ingresar al tema de cuánto se tarda en resolver un estudio de estos, como mencioné anteriormente, no es poca cosa. El hecho de llenar los requisitos no quiere decir que se apruebe. Se tienen que analizar, ver si no hay inconsistencias en los estudios al momento de ir a la realidad en el campo. Muchas veces en los estudios no mencionan que hay algún río y cuando uno va al campo encuentra un río. Entonces, tienen que haber medidas de mitigación para evitar la contaminación de estos ríos. Hemos bajado drásticamente los tiempos de resolución de instrumentos ambientales. Sabemos que todavía nos hace falta. Para el caso de un B1, se debe resolver en 30 días hábiles. Hoy, cuando recibimos la cartera, habían en promedio los B1 se resolvían casi en 90 días. Ahorita ya se están resolviendo en alrededor de 50, 46 días. Aún estamos por encima del tiempo de resolución, pero le estamos apostando a la tecnología, estamos mejorando el sistema ágil de gestión ambiental, el SAGA, para que lo puedan hacer vía un sistema, o pues si quieren pues pueden apersonarse y hacerlo físico, pero sí estamos agilizando este tipo de cuestiones. Vale la pena decir que nosotros hicimos un análisis y casi que el 82% de las correcciones que nosotros le pedíamos a los consultores era porque no estaban ingresando bien los planos. Eso significa el 82% por ahí. Ahora, en la página web del ministerio ya tenemos descritos cada uno de los planos y cuál es su contenido mínimo. Por ejemplo, un plano de ubicación pues tiene que contener el municipio, el departamento, las coordenadas que debe de llevar, el nombre del proyecto, por ejemplo. Entonces, ya con esto vamos a subsanar una serie de ampliaciones que nosotros pedimos y esto va a ayudar a agilizar la resolución de las licencias. También preguntan si el trámite de licencias en línea ya funciona o es mejor en persona en las sedes del ministerio. Mira, siempre ha funcionado en línea. Lo que pasa es que
Sí, hubieron algunos errores de programación en el sistema que tenemos, que ya lo estamos desarrollando, reformando, que pronto va a estar saliendo ya una versión, llamémosle 2.0, mejorada. Sí funciona, y también pues pueden hacerlo de manera física. La mayoría, salvo algunas excepciones, hemos tenido algunos problemas con el sistema, que algunos expedientes no logran ser asignados, pero siempre tenemos un sistema de monitoreo semanal donde la dirección de informática está revisando si están algún expediente atascado en el ciberespacio para ellos reasignarlo. Entonces, esto ya lo estamos subsanando y pronto va a ser más ágil. También nos preguntan qué papel juega el ministerio con con el tema pues de los basureros, porque sí ha habido, hemos reportado también desde Ojo con mi Pisto el retiro de licencias de muchos vertederos que están funcionando ya sea sin licencia o con licencias que no son adecuadas. Sí, los basureros es un tema muy complejo, muy complejo. La competencia principal es de las municipalidades, ellos son los encargados de gestionar la basura en sus territorios. El Ministerio de Ambiente es el encargado de dar la asistencia técnica para gestionar de manera adecuada la basura. Es cierto, hay muchas denuncias en contra de basureros ilegales, incluso basureros privados que están funcionando con licencia, pero que no están cumpliendo con los compromisos. Y es un tema muy complejo porque hay que trabajar de la mano con los gobiernos municipales. También nos preguntan si las personas, digamos, nosotros como vecinos o vecinas, debemos exigirles a los proveedores o a los desarrolladores de inmobiliarias donde pensamos comprar un inmueble la licencia de ambiental. Sí, digamos que pues eso ya no es competencia del ministerio, pero sí la invitación que hago es que si van a invertir los ahorros de toda su vida en un apartamento, en una casa, sí deben de exigir, pedir que les muestren la licencia ambiental, la licencia de construcción también. eh, Pueden pedir por acceso a la información pública si existe algún tipo de denuncia en contra de esa construcción para que puedan invertir con mayor certeza. En la medida que nosotros le exijamos, por ejemplo, ahorita el ejemplo de las constructoras, en la medida que nosotros como ciudadanos les exijamos, ellos también van a ser más estrictos en todas sus normas. Y pues ya pasando al último bloque de preguntas que tenemos desde Ojo, igual sigan ahí dejándonos sus preguntas que pues el chat está bastante activo de nuestro lado y nos encanta la verdad es que los vecinos y las vecinas se apoderen de estos espacios para pues preguntar directamente. Queremos hablar también un poco más de política pública y legislación y queremos también ampliar un poquito más o queremos saber, ¿verdad? ¿Qué relación tiene el mar con el Congreso en discusiones pues relacionadas con estas reformas ambientales o con temas ambientales? Sí, bueno, recordemos que el Congreso es el que eh, aprueba la legislación del país. Hay una comisión de ambiente y recursos naturales en el Congreso que nos pide a nosotros rendir cuentas de todo nuestro accionar. Eh, Ahorita pues está por ingresar también una ley de aguas, que fue un proceso amplio de discusión con muchos sectores. Han habido también algunas iniciativas en el Congreso para reformar el decreto 6886, que es la ley de protección y mejoramiento al medio ambiente. Tenemos que estar también alertas a eso porque nosotros, por mandato de la ley, tenemos que estar velando por la protección de nuestro medio ambiente. Entonces, sí hay una relación directa, tanto por comisión, y no solo la de medio ambiente, la Comisión de Energía y Minas también, la Comisión de Descentralización que ve toda la parte de inversión pública y donde obviamente
todos estos proyectos de inversión pública requieren la licencia ambiental. Entonces, sí hay una relación con el Congreso. Y pues hablando un poco del Congreso, hace poco vimos esta conversación acerca de eximir a ciertos proyectos como religiosos, de licencias y ambientales. ¿Qué impacto tendría, o sea, o qué impacto hubiera tenido este tipo de reforma o este tipo de ley en el ambiente en general? Porque el Ministerio de Ambiente pues emitió una opinión acerca de que esto sería pues muy malo para el ambiente. Sí, es que digamos que todas las actividades impactan al ambiente. Entonces, todos deberíamos de estar regulados en mayor o menor cantidad. Habrán algunos negocios cuyo impacto es mínimo, por ejemplo, una tienda de ropa, pero tenemos que estar conscientes de usar, por ejemplo, cuando se limpia el piso, pues algún tipo de químico que su uso no vaya a afectar algún cuerpo de agua que pueda estar cercano, por ejemplo. Entonces, todos tenemos esta responsabilidad de cumplir con el ambiente y no por gozar de algún privilegio y pues por tener ese privilegio descuidar el cuidado del ambiente. Gracias. Esas eran todas las preguntas que teníamos desde Ojo con mi Pisto, pero igual en el chat nos siguen llegando varias preguntas, entonces pues voy a proceder a leerlas. Que nos diga que consultores ambientales señalan retrasos en la aprobación de resoluciones y dificultades para avanzar a la fase de solicitud de licencias. ¿A qué atribuye esta situación y qué está haciendo el ministerio para agilizar esos procesos? Mire, cada expediente se tiene que analizar individualmente. También hemos encontrado una muy mala calidad de consultores ambientales. Como hay muy buenos, hay unos que son muy malos. Colocan medidas de mitigación que realmente no resuelven nada. Yo siempre he puesto el ejemplo de un instrumento ambiental que leí, donde la forma de mitigar el ruido de una construcción decía que le iban a decir a los pilotos de los camiones que no tocaran la bocina. Eso no puede ser, porque realmente ese no es el problema en una construcción. El problema en una construcción es cuando clavan, cuando soldan, cuando están fundiendo, etcétera. Entonces, tienen que haber medidas de mitigación acordes a esto. Por eso fue que mejoramos el pensum para los consultores ambientales, para prepararlos, mejorarlos. Tenemos ciertos criterios. Antes pedían ampliaciones. Ampliaciones es pedir algún tipo de mayor información respecto a algún estudio. Por ejemplo, me entregan un inventario forestal, por ejemplo, y me dicen, bueno, hay tantas especies, pero no me dicen qué tipo de especies, ¿verdad? Si son pinos, cipreses, etc. Ah, bueno, yo por ampliación digo, mire, por favor, mándeme qué tipo de especies. Había una muy mala práctica antes, que por ampliaciones pedían requisitos. Entonces, por ejemplo, no ingresaron un estudio geológico, que era un requisito, se lo pido por ampliaciones. Incluso el reglamento dice que para proyectos A y B1 son 2 edictos los que hay que publicar. Uno a nivel nacional y otro regional. Antes les permitían solo un edicto, violando toda la normativa ambiental. Como ahora sí estamos cumpliendo la ley, muchos se quejan. Como estamos más estrictos, cumpliendo todos los requisitos, esos cambios fueron pues duros para algunos. Pero en la medida que nosotros somos estrictos, en esa medida los consultores van a ir mejorando sus instrumentos ambientales. Por supuesto, acá siempre ha sido un ministerio de puertas abiertas. Aquí han venido consultores a externar preocupaciones, a preguntar dudas y se les han resuelto y se les ha atendido. Incluso proponentes de proyectos, alcaldes, han venido a preguntar cómo pueden mejorar. Entonces sí ha habido un intercambio ahí de información. También nos preguntan si nos podría por favor ampliar cómo funcionará el casillero electrónico. Sí, el casillero electrónico
lo implementamos para facilitar las notificaciones a los proponentes. Es bien sencillo. Solo tienen que adherirse, como cuando van con un correo electrónico, por ejemplo, ¿verdad? Se adhieren a este y por medio de ese casillero electrónico se les estaría notificando si ya está su instrumento ambiental. Hoy por hoy, si traen el instrumento físico, hay que llamarlos o mandarles un correo electrónico, muchas veces no lo ven, pero con el casillero electrónico ya garantizamos que la persona fue notificada. Y pues ya para cerrar el espacio, una última pregunta del público. También nos preguntan que cuándo sale el nuevo listado taxativo o en qué fase está actualmente. Sí, nosotros, según el cronograma, tenemos planificado publicarlo en agosto en la página web por 30 días para que nos hagan llegar las observaciones. Posteriormente ya sigue ciertos procesos acá para que sea un acuerdo ministerial y ya salga. Estamos planificando probablemente el último cuatrimestre de este año, septiembre, octubre. Y ahorita el proceso en el que va ya está en su fase final, digamos, de construcción. Tenemos junio y julio, donde hemos estado convocando y teniendo reuniones con diferentes cámaras empresariales, algunos gremios, por ejemplo, también, para discutir de manera técnica las modificaciones al taxativo. Perfecto. Muchísimas gracias, viceministra. De verdad, le agradecemos por responder tanto las preguntas que le teníamos desde Ojo con mi Pisto como las preguntas del público que en este live estuvo súper activo. Habían muchas, pues, cuestionamientos, ¿verdad?, acerca de las licencias ambientales. Y les queremos pues agradecer a las personas que estuvieron conectadas. Les recordamos que tenemos bastante cobertura acerca de ambiente, de licencias de construcción, de licencias ambientales en ojocomipisto.com. Les agradecemos muchísimo haberse conectado hoy, haber estado ahí bien activos en el chat. Igual otra vez, viceministro, muchísimas gracias por dedicarnos pues un espacio en su tarde noche de hoy para conversar con nosotros y pues con las personas que están hoy conectadas. Un gusto, muy amable. Saludos a todos. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.